Pascua. Aunque celebran cualquier Pascua, estoy hablando en general, ¿cierto? Están celebrando cualquier cosa, pero al menos saben algo de la Pascua, que hay una cruz por lo menos, y la cruz identifica a Jesús. Y eso es bueno, ¿cierto? También hay creyentes que tampoco saben lo que es la Pascua, y ese es otro problema, porque los creyentes deberíamos saber eso, ¿cierto? Y lo que siempre me llama la atención a mí es que a veces nos visitan en casa, nos golpean la puerta. Yo creo que hay que bajarlo un poquitito al micrófono. Nos golpean la puerta, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y bueno, algunos se molesta, y algunos hasta se enoja por eso, ¿cierto? Pero ellos saben la Biblia, saben lo que han aprendido, han estudiado, no mandan a cualquiera a golpear una puerta. O sea que nos damos cuenta que están preparados. Alguna vez los mormones, no solo los que andan en bicicleta, sino los que andan caminando, también hemos encontrado a algunos de ellos y se han puesto a hablar y nos damos cuenta que están preparados y saben de la palabra, ¿cierto? Qué lindo sería que siempre la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, aquellos que estamos esperando la venida, aquellos que hoy hemos entendido lo que es la Pascua, ¿cierto? Podamos ser maduros para poder enseñar, ¿cierto? Como corresponde a la gente que no sabe, ¿cierto? Sin pelea, sin discusión, simplemente enseñar o mostrar aquello que dice la palabra. Hoy yo voy a hablar de un tema y así como dijo recién el pastor Nico, yo me dedico mucho, aprendí a enseñar algo práctico, algo para hacer. Y hoy yo voy a hacer eso. Yo voy a enseñar algo que quien lo quiera hacer, pues que lo haga. Ahora le voy a decir que quien lo haga, no una vez porque si no quedamos como aquellas cosas que son muy, ¿cómo le puedo decir? Milagrosas, ¿no? Porque hay gente que dice, ay pastor, me oró fulano y se me fue todo el problema. Y bueno, yo también me gustaría que me hagan una oración y se me vayan todos los problemas, ¿cierto? Pero después de 30 años de creyente que tengo, he aprendido que no se va por una oración los problemas. Yo tengo que hacer ciertas cosas para que los problemas estén lejos de mí y cuando estén problemas, poder encontrar la salida que Dios tiene para mí en el problema. Y de eso se trata ser cristiano. Porque si a alguno le han dicho que ser cristiano es que no va a tener más problemas, le mintió, lo engañó, lo estafó. Le hizo algo horrible. Y yo conozco muchos que hablan así. Dice, vos venís a la iglesia y se te van a acabar todos los problemas. Y venimos a la iglesia y nos encontramos que hasta más problemas tenemos, ¿cierto? Pero la diferencia es que vencemos los problemas. La diferencia está en que empezamos a encontrar la salida a los problemas. La diferencia es que empezamos a ver que Dios abre en medio de un problema una puerta para poder salir. Nunca el Señor nos libra del problema en cuanto a que no venga el problema para nosotros, sino que nos libra del problema abriendo una puerta para que podamos salir de ese lugar. Lo que yo voy a enseñar hoy, y perdón por enseñar porque muchos hasta lo saben, pero yo voy a hablar del ejercicio de lo que yo voy a enseñar. El que lo sabe, ojalá lo ejercite. Y el que no lo sabe, bueno, no quiero que se quede con saberlo porque no sirve de nada saber esto si no lo va a hacer. Ahora, si lo va a hacer, se va a dar cuenta que eso le va a traer muchos cambios a su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en un versículo, no a ustedes, pero podemos decir a todos, nos dice eso porque es un versículo que dice, ustedes piden, y en el ustedes estoy yo también, ¿cierto? Pero piden mal, dice la Biblia. Y por eso no recibimos porque pedimos mal. Y hay gente que en muchos años, yo soy técnico en electrónica. Y cuando aprendí electrónica, aprendí en una escuela y aparte hice un práctico en otro lugar paralelo a la escuela y ahí me enseñaron la práctica, porque en la escuela me enseñaron mucha teoría y ahí me enseñaron rápido la práctica. Y la práctica era esto, prendes el televisor, por ejemplo, y fíjate que tiene, a partir de la falla que hace, empieza a tocar, pero nunca hagas nada sin un diagnóstico, es como ir al médico. Vamos al médico, llegamos, hola doctor, bueno, mañana te opero del apéndice. No, o sea, el doctor primero te va a hacer un estudio, un diagnóstico y después te va a decir qué tenés y después va a ver cuál es la solución para ese problema. Lo mismo pasa con esto que vamos a ver hoy. Pedimos y pedimos mal, dice la Biblia.
Y eso ocurre porque lamentablemente nosotros hemos escuchado muchas cosas y nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a todo pedirle a Dios. Y tenemos que saber que hay cosas que no se piden. Hay cosas que no hay que pedir y hay cosas que hay que pedir. Y los cristianos es como que todo pedimos, todo pedimos. Ojalá que acá todos me digan, no, pastor, para mí no es así. Bueno, pero uno tiene que enseñar porque hay gente que vive de esa manera. Todo lo pide, todo lo pide. Y hay cosas que no se deben pedir. Por ejemplo, yo para ser salvo tuve que creer en Jesús y recibir en mi corazón. Yo creo que usted también, ¿cierto? No tuve que orar para ser salvo, ¿cierto? Fue solo creer y recibir. Entonces, ¿qué pasaría si encontramos a alguien que ora para ser salvo? ¿Qué le tenemos que decir? Hermano, no viene por pedir, viene por creer y recibir. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No se complique porque estoy hablando algo, trato de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, si nosotros entendemos que hay cosas que no vienen por pedir, que vienen porque yo tengo que hacer una acción. Por ejemplo, yo oraba así, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Yo tengo 30 años de creyente, tengo 54 años de edad, o sea que a los 24 años yo iba a la universidad, estudiaba ingeniería electrónica y después yo me convertí. Entonces yo divido mi vida en áreas, 24 años que no conocí al Señor y después conozco al Señor a los 24 y de los 24 hasta los 30 tengo etapas internas. Aquel tiempo donde fui un burro, porque hacía lo que me decían, vamos, y yo iba, pará, yo paraba, ¿cierto? A la derecha, y yo doblaba a la derecha. Y después el tiempo que yo comencé a aprender la palabra y entender ciertas cosas. Usted sabe que en la calle se enseña mucho y hay cosas que están mal enseñadas. Entonces yo tuve que aprender. Entonces yo tengo mis etapas en el crecimiento. Y dentro de esas etapas del crecimiento tengo errores, porque fui cometiendo muchos errores debido a que hacía lo que me decían. Y yo, claro, decía, no, es que no ando bien en este tiempo, tenés que orar. O sea, me decían que tenía que orar para andar bien. Tenía un problema y vio a esos hermanos que tengo frío, tengo mucho frío. Y te ponen la mano y te dicen, vamos a orar, hermano. Tengo un hambre, no sabe el hambre que tengo. Y uno dice, estoy loco de hambre, hermano, qué problema, vamos a orar. ¿Usted cree que se ora? No, hermano, dale comida, dale una frazada, dale lo que... ahí no hay que orar. Entonces, bueno, pero yo vengo de una iglesia, acá no, ¿cierto? Pero yo vengo de una iglesia donde las cosas eran así, teníamos un problema, hay que orar. Entonces, me decían eso, me palmeaban, me largaban y yo aprendí eso. Entonces, claro, ¿qué hacía yo cuando alguien tenía un problema? Y bueno, lo palmeaba, vamos a orar, hermano, vamos a orar, hermano. Y el hermano se iba. Después yo ni oraba por el hermano porque ni me acordaba. Y imagínense, cuando la iglesia es grande y usted tiene mucha gente y mucha gente te dice, hasta llegué a decir, pongan los papelitos. Y escribían los papelitos la gente con los problemas que tenía y yo me llevaba los papelitos y después ni oraba. Y si no, hacía una oración por todos los papelitos. O sea, en fin, todas aquellas etapas que uno ha ido viviendo y lamentablemente después se da cuenta con el tiempo, cuando empieza a aprender, que las cosas no son así. Yo le voy a enseñar, y perdonen cuando yo uso la palabra enseñar, porque claro que eso es, cuando hablamos la palabra estamos enseñando, pero hay una oración que hizo Pablo, que cuando usted la hace a esa oración, usted se va a dar cuenta que lo que pida en esa oración, porque la pregunta es esta, ¿cuánto le gustaría orar ahora algo que ahora reciba lo que usted pide? ¿Cuánto le gustaría eso? Yo creo que ninguno va a decir, no, yo no, a todos. Lo único que tenemos que saber es cuáles son las cosas que tenemos que pedir que Dios nos quiere dar. ¿Para qué? Para que cuando la pidamos, la tengamos. Porque el problema, ya lo dije anteriormente, es pedir algunas cosas que no es que Dios no quiera dar, sino que no hay que pedir. Yo, por ejemplo, pongo la mesa en mi casa para comer. No, yo generalmente no pongo yo la mesa, mi esposa, pero
vamos a decir, pusimos la mesa, están ahí, los chicos se sientan en la mesa, y cuando están sentados en la mesa empiezan a llorar. Y uno le pregunta, ¿y por qué lloras? Porque quiero comer. ¿Está ahí la comida? Y no, pero yo como no me decís nada, y yo estoy acá y lloran y lloran. Y se sientan a comer y empiezan a llorar porque quieren comer. Oiga, están llorando al vicio. O sea, no sé por qué están llorando, porque la comida está ahí. Es algo que yo quiero que ellos hagan. Yo quiero que se sienten a comer, entonces se sientan y estoy esperando que coman. Hay cosas que nosotros padecemos y sufrimos y Dios ya nos las dio. Y nosotros renegamos con esas cosas porque no las tenemos, pero ya Dios las dio. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que saber bien claro cuáles son para no tener necesidad de aquellas cosas que Dios ya nos dio. Por ejemplo, salvación, ¿la dio o la va a dar? Ya la dio, ¿cierto? Estamos claros ahí, ¿no? Alguno puede decir, por ejemplo, hoy es un día que estamos recordando la muerte de Jesús, ¿cierto? Y seguramente alguno vio la película o ya la vio alguna vez, ¿cierto? Por decir la película, para recordar en imágenes aquello que Jesús padeció para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Salvos. ¿Hay personas salvas? Perdón, la pregunta es esta. ¿Todos son salvos? No. ¿Quiénes son los salvos? Los que creen y reciben. Muy bien. Después, ¿qué cosas más tenemos que saber? Que no son las únicas, pero la Biblia las nombra. Jesús no solamente murió por la salvación, claro que fue lo más importante, podemos decir, porque nosotros nos íbamos a perder todos, pero Jesús murió en la cruz para que podamos ser salvos. Pero Jesús antes de morir, también hizo otras cosas, inclusive después de morir, hizo otras cosas para que nosotros no tengamos que hacerlas. Por ejemplo, una de ellas, ¿por qué le dieron 39 latigazos a Jesús? ¿Porque se había portado mal? No, ¿cierto? ¿Por qué le dieron 39 latigazos a Jesús? Bueno, por odio, por muchas cosas, de cumplir con cosas romanas, que era el castigo que se le daba a las personas, por el mismo odio de los judíos que lo castiguen. Pero ahora la pregunta es esta, ¿y por qué Jesús soportó 39 latigazos? Porque si yo fuera Jesús, con el carácter que yo tengo, que cada día se está haciendo más pequeño, cada día me estoy haciendo más parecido a Jesús, eso es igual que usted, seguramente usted va más adelante que yo, no importa, pero yo con mi carácter, me llegaban a levantar la mano de esa manera, llamo a los ángeles y no dejo un judío, no dejo un romano, claro que no termino de hacer lo que Dios me mandó, pero Jesús podía haber hecho algo, pero Él soportó los 39 latigazos. Y la explicación es la Biblia. Y la Biblia dice que Él soportó los 39 latigazos para cargar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores y para que por su llaga nosotros seamos, ¿qué cosa? Sanados, curados. Entonces, dice que vamos a ser o que ya fuimos. Porque si leemos el versículo dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que leerlas como fueron escritos. Él padeció para que nosotros no tengamos que padecer. Claro que vemos el entorno y vemos cuántos enfermos, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que algo pasa. Y lo que pasa es que tenemos que aprender a vivir como Jesús dice en su palabra. También Jesús fue al infierno. Cuando Jesús muere, Él va al infierno y estuvo allí en el infierno. Y fue, y todos saben, claro, muchos decimos que Él bajó y le quitó las llaves a Satanás. Sí, le quitó las llaves a Satanás, pero padeció el infierno hasta que vino el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, y lo sacó del infierno. Y Él estuvo allí toda una noche. ¿Quién le gustaría ir al infierno acá? Claro que a ninguno. Y claro, a Jesús sí. No, a Jesús tampoco le gustaba el infierno. Por eso Él decía, pasa de mí esta copa. Porque Él ya sabía todo lo que iba a padecer. Entonces, Jesús padeció y fue al infierno para que nosotros no tengamos que ir al infierno y para que nosotros
pongamos a nuestros enemigos debajo de nuestros pies para que el diablo no tenga poder sobre nosotros. Entonces, ¿será que el diablo tiene poder sobre nosotros? No lo tiene. Pero cuando vemos a algunos hermanos cómo viven, parece que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que el hermano tiene que aprender a recibir, tiene que aprender a vivir de la manera que el diablo esté abajo y que el diablo no esté arriba. Que el diablo no te haga estragos en la casa, en la familia, en el trabajo, en tus alrededores. El hermano tiene que aprender a vivir de esa manera. Como yo sé que acá ya sabemos todo esto, por eso estoy haciendo un repaso para decir otras cosas más que son muy importantes saberlas. Jesús dice que siendo rico, ¿Jesús era rico o era pobre? Rico, la Biblia dice, siendo rico, se hizo pobre. No era pobre, se hizo pobre, o sea, renunció a la riqueza. Si yo paro acá con el versículo, todos estamos de acuerdo, pero el versículo no termina ahí. Dice, el versículo dice, para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Enriquecidos. ¿Somos todos ricos acá? Amén. Bien. Está bueno, eso quería que lo digamos, ¿cierto? Somos ricos, es como dijera, ¿somos todos sanos acá? Sí, somos sanos, ¿cierto? Porque por más que uno te rengo, ¿cierto? Porque tiene un dolor, porque se le pinzó la columna, lo que sea, ¿cierto? ¿Está enfermo o está sano? Habría que preguntarle a él, ¿cierto? Porque de acá estamos sanos, porque Jesús cargó nuestra enfermedad, sufrió nuestro dolor y por su llaga fuimos curados. Entonces tenemos que aprender a vivir de esa manera. Y eso es como un arma, ¿cierto? Si yo quiero ser policía, me dan un arma, ya tengo el arma, tengo todo el uniforme. Pero no porque tengo un arma es que yo ya la sé usar, ¿cierto? Pero tengo un arma. Ahora yo tengo que, seguramente, antes de darme el arma, me deberían enseñar a usar el arma, que yo haga blanco, al menos en lo que debería ser. Entonces, un cristiano siempre estamos en ese camino, ¿cierto? En el camino de aprender. Es por eso que yo voy a hablar de este tema. Busquen en su Biblia Efesios capítulo 1, versículo 16. Yo voy a hacer una enseñanza que es corta y termina con un práctico la enseñanza. Y después que yo termine la enseñanza, yo le voy a Efesios capítulo 1, versículo 16. Para el que quiera, yo después, para el que quiera no, yo le voy a dejar al pastor Nico, no ahora, pero después se lo doy, se lo envío por mail, una hoja de, no sé si lo que he hablado, pero sí una hoja de lo que es la oración que yo voy a hablar ahora. Para que el que la quiera hacer le voy a dejar un modelo. Vio que le dijeron a Jesús, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y él dijo, sí, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está el modelo, él nos dejó un modelo, ¿cierto? Bueno, yo voy a dejar un modelo de esta oración para aquellos que digan, quiero. Aquellos que quieran hacerlo. Hay personas que no le hace falta el modelo, porque con la explicación la pueden tomar y ya está, y cada uno haga su propio modelo, porque yo no hago el modelo de alguien que me enseñó, yo hago el modelo de lo que yo aprendí. Entonces yo le voy a enseñar como yo lo hago, y usted le puede cambiar como quiere. Lo que no puede cambiarle es la esencia, pero sí la forma y la expresión en que usted lo hace. Porque yo acá le voy a enseñar brevemente a pedir cosas que Dios quiere darnos. Y aprendamos esto. Dios, diga conmigo, Dios quiere darme. Bien, ¿por qué? Porque hay gente que todavía pregunta y dice, ¿será que Dios no quiere que yo sea sano? Ahora yo pregunto, ¿la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es que seamos sanos o que seamos enfermos? Bien, no tiene nada que ver que yo esté enfermo. La voluntad de Dios es que yo esté, la voluntad de Dios es que yo esté libre. La voluntad de Dios es que yo sea próspero. Como oraba yo, Señor, prospérame, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Así oraba yo, y oraba. Pasaron años, y yo no era prosperado. Y yo oraba y no era prosperado. Entonces un día fui a un lugar donde un pastor predicó y dijo que estaba orando por $120,000 para comprar el cine. En algún momento ustedes van a comprar este local y va a tener un precio.
Yo no sé si el pastor Nico le va a decir, este es el precio, pero cuando le digan el precio, ¿cierto? Y lo queremos al local, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esa cantidad. Este pastor quería comprar ese cine que valía $120,000, entonces él oró y oró y oró y oró y oró y le decía, envíame un americano, envíame, Señor, un americano que me dé los $120,000. Esa fue la oración que él hizo. Un día él estaba en la casa, golpearon la puerta y llegó un hombre, alto, rubio, ojos celeste, y golpea la puerta. Él, cuando lo ve, le dice, el Señor me ha enviado para darte este maletín con dinero para ti. Él abrió el maletín, $120,000. Yo estaba en esa iglesia, en ese cine, cuando él contó el testimonio. Toda la gente se paró, toda la gente aplaudió, yo también. Y dije, así hay que hacer, así hay que orar. Y me fui de ese lugar orando por un americano que me traiga, no 120, pero le bajé la cantidad porque yo no quería, no es que no quería tanto, mejor si me trae más que el otro, pero esa era mi oración, porque yo entendí que así era la oración. Hermano, eso fue en el año 89, 88, por ahí. Todavía no vino ningún americano a mi casa a traerme esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque esa oración que ese hombre enseñó no es una oración bíblica. Él lo que hizo fue contó un testimonio. ¿Ok? Y el testimonio está bueno, pero no es un versículo y no es un tipo de oración, porque lo que él enseñó es simplemente algo que a él le pasó. ¿Cierto? Y yo estoy seguro que a muchos de los que estamos acá le han pasado cosas quizás más grandes que esa, no en cuanto a dinero, o sí en cuanto a dinero, pero no, pero le pasa a usted y no quiere decir que eso le va a pasar a todo el mundo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a saber ciertas cosas. Prospérame, prospérame, no ore para que Dios le prospere, porque Dios no le va a oír esa oración porque está pidiendo mal. Lo que usted tiene que hacer si quiere ser prosperado, por ejemplo, Josué 1:8 dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde no se debe apartar? De la boca, no de la mano, que lleve la Biblia en la mano, llévela en la mano, ¿cierto? Pero no es en la mano, es en la boca. Significa que no se aparte de tu boca es habla, 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 todo lo que está escrito en este libro. Yo soy sano, yo soy libre, yo soy próspero. Yo soy vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hablar versículos, como hicieron recién, que cada uno habló un versículo, ¿cierto? Que puede ser lindo, pero tiene que ser mío. Yo debo vivir ese versículo. Entonces, no se aparte de tu boca este libro de la ley para meditar en él de día y de noche, para guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Guardar es saber y hacer ya sabe. Es para saber y hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, dice la Biblia, entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién va a hacer prosperar su camino? Yo. ¿Cómo? Teniendo la palabra de Dios en mi boca, meditando la palabra constantemente, guardando y haciendo todo lo que en él está allí. Entonces voy a hacer prosperar mi camino. Entonces, Señor, prospérame. Si Dios respondiera, dijera, muy bien, para que yo te prospere, tenés que hablar la palabra, saber la palabra y hacer la palabra. Entonces vas a hacer prosperar tu camino. Si Dios me tuviera que responder, me respondería eso. No es que yo te voy a mandar un americano con $120,000. No, sino que... Porque prosperar no solo es dinero, ¿no? Puede ser, en algún caso, es parte, pero prosperar es que todo te salga bien. Punto. Bien en la salud, bien en la familia, bien en el trabajo, bien en las finanzas, bien en todas las áreas. Entonces, este versículo que yo voy a leer ahora, dije Efesios capítulo 1, versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es para que vea cómo oraba él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y por último dice,
¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El versículo sigue, podemos leerlo mucho más, pero yo voy a enfocarme en esta primera parte de la oración. Mire lo que decía Pablo en su oración. Señor, dame espíritu de... y... muy bien. Mire lo que pedía Pablo. Sabiduría y revelación. ¿Qué pasa cuando yo pido sabiduría? La Biblia nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que es muy simple porque yo quiero que entienda que hay cosas que Dios quiere darnos. Pero hay gente que lo hace mecánico. Bueno, si me lo quiere dar, que me lo dé. No, porque Dios también lo pronuncia sistemáticamente y te dice, si me pedís, yo te doy. Y yo pregunto, ¿y si no pedimos? Ahí está el problema. Dios es soberano y hace como quiere, pero la Biblia dice, bien claro, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, y acá está la otra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado por el viento y echada de una parte a la otra. Mi hermano, yo no voy a hablar acá, que acá puede haber muchos problemas de finanzas o de enfermedad, no me voy a dirigir a ningún caso en especial, pero los que sabemos acá sabemos qué tipo de conflictos o problemas o necesidades tenemos, y en base a eso, vea esta palabra que yo estoy intentando enseñar ahora, que cuidado, yo me voy a ir de acá, y después que yo me vaya, usted lo sabe, algunos ya lo sabía de antes, y si lo sabía o lo aprendió, no interesa, ya lo sabe, porque si lo sabía de antes y yo lo hablo ahora, yo ya sé eso. Sí, pero lo importante es no es saberlo, es hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, el que quiere sabiduría, pídala a Dios. Porque el que pida, Dios le da y le da abundantemente. Dios está dispuesto, Dios quiere darlo. Dios tiene como si fuera en su mano un paquete lleno de sabiduría y quiere darle la sabiduría a quien le pida. Entonces, quien le pida, Dios le da. Yo no voy a decir lo contrario, que el que no pide, Dios no le va a dar, porque Dios me va a tocar el hombro y me va a decir, yo soy soberano y hago las cosas como quiere. Pero se sobreentiende que Él quiere que pidamos. Y no ser, discúlpeme el término, necio en decir, yo no le voy a pedir y Dios me va a dar, porque no vaya a ser que Dios cumpla su palabra, que Él dice, si le pide, me pide, le doy, si no me pide, yo no doy nada. No está escrito eso, pero está implícito en la enseñanza. Entonces, ¿por qué sabiduría? Porque sabiduría tiene que ver con saber, claro, pero sabiduría tiene que ver con algo muy grande que yo voy a compartir ahora, que está en el libro de Segunda de Crónicas. Yo lo voy a leer, usted puede o anotarlo, no sé si todos tienen Biblia ahí, pero Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 6, había un gran hombre conocido que se llama Salomón, que su padre era David y lo había puesto como rey. Él era joven y tenía mucho miedo porque tenía que gobernar a un pueblo enorme de millones de personas y él estaba con mucha dificultad para hacer eso. Entonces él hizo lo que estamos hablando nosotros acá. Él oró a Dios, ¿cierto? Pero quiero ser claro lo que él hizo, porque yo voy a nombrar algo que no tiene nada que ver con lo que estoy predicando, pero lo tengo que nombrar porque no lo puedo saltear. Salomón estaba preocupado para reinar y gobernar al pueblo. Entonces él quiso llamar la atención de Dios. No es que quiso llamar la atención de Dios así tan simple, lo estoy diciendo para que es un poquito más entendido, pero él quiso honrar a Dios, poner a Dios en primer lugar, demostrarle a Dios su amor, su interés en él y el interés que tenía él en gobernar al pueblo. Entonces, él hizo
lo que dice acá, en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, versículo 6. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Dice cantidad y dice ofreció, o dice dio, que es lo mismo. O sea que lo que hizo Salomón fue una gran ofrenda. Ese 1000 holocaustos fueron 1000 vacas. 1000 vacas en Argentina, una vaca, ¿cuánto puede costar? A ver si son, ¿entendí? 4.500 pesos. O sea, por 1000 son 4,5 millones haciendo plata a la vaca, ¿cierto? Haciendo guita, como dicen ustedes, a la vaca, ¿cierto? Yo no vine a hablar de ofrendas, solo que tengo que hablar del resultado, pero el resultado comienza que él fue al altar de Dios, a la presencia de Dios, hizo un gran sacrificio, una gran ofrenda, y ahí lo estamos viendo, y aquella noche, ese es el 7, porque el 6 dice que él hizo y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Versículo 7, y aquella noche, ¿cuándo es aquella noche? En aquel día él hizo la ofrenda. Aquella noche fue la noche inmediata a la que él hizo la ofrenda. Dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Por eso yo quiero pararme un puntito acá, porque ¿qué pasó con Dios? ¿Ah? Escuchó. ¿Y qué escuchó? Claro, yo entiendo, no sé si los dos están diciendo cosas parecidas, pero escuchó lo que quería Salomón, pero también escuchó o vio la ofrenda, ¿cierto? Lo importante es esto, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. O sea, es como que Dios entró al lugar, a la casa, y yo entiendo, yo a la noche duermo, y Salomón también dormía a la noche. Salomón hizo el sacrificio, se fue a dormir. ¿Cómo duerme un rey? ¿Cierto? Más o menos, para entender cómo duerme un rey. Tiene una cama grandota, ¿cierto? Tienen un tul generalmente que rodea toda la cama, ¿cierto? Una gran habitación y gente afuera que está cuidando que el rey duerma tranquilo. Ahí entró el Señor y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. O sea, parece como que Dios no sabía lo que él quería. Mire que Dios no va a saber. Pero está diciendo, pídeme lo que quieras. Bueno, ¿qué quise decir yo con la ofrenda? Porque yo quiero ser honesto en esto. Claro, seguro que la ofrenda sale de dónde. No del bolsillo. Porque Caín y Abel, los dos dieron ofrenda. Los dos dieron ofrenda. Sin embargo, a Dios no le agradó, diga conmigo, no le agradó la ofrenda de Caín. Pero sí le agradó la ofrenda de Abel. ¿Y cuál es el problema? Es que Dios no miró la ofrenda, sino miró el corazón. Pero a Dios le agrada la ofrenda. Diga conmigo, a Dios le agrada la ofrenda. ¿Cuántos son casados acá? Ahora díganme en esto. ¿A su esposa le agrada o no le agrada que le regalemos algo? Ahí hay uno que dice que no. Claro, casi siempre. Bueno, a mí no me gusta. A mí no me regales nada porque a mí no me gusta. Bueno, vamos a decir que hay hace. Ahora, ¿será que la mujer mide al marido por el regalo? Habrá quienes, ¿cierto? Pero vamos a mirar lo honesto. No, ¿cierto? No. Pero el regalo es una demostración, es un gesto que demuestra afecto y a veces tan pequeño. Porque yo me casé ya hace 30 años y si voy de viaje a algún lado y vengo, al menos un bonobón. ¿Cuánto vale un bonobón? Eso, vale 5 pesos, vamos a decir que vale un bonobón, ¿cierto? Y yo le traigo un bonobón, ¡ay! Un bonobón, y lo abre el bonobón y lo come el bonobón. No digo que llora por un bonobón, pero mira. Ahora, si yo llegara y le doy, vos sabés que fue este viaje y no pude comprarte nada, toma 5 pesos. Claro que no, todos sabemos eso.
Nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y yo voy a demostrar que lo que estoy diciendo ahora es así, porque se lo tengo que demostrar, porque si no yo estoy dibujándole algo que no existe, y existe, ¿cierto? Porque después usted va a ver en minutitos nada más, a pesar de que esto no es, porque yo estoy hablando de sabiduría, ¿cierto? Y este hombre, Salomón, cuando le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, a ver si veo el versículo, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame sabiduría, dice, dame ahora, diga ahora. Porque si yo digo dame sabiduría, parece que dame sabiduría en el año 2044. No, dame ahora, no es una condición, pero sí estoy marcando un tiempo. Ahora necesito, no después cuando sea viejo, sino dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Yo ahora veo que la Biblia, cuando esté escrita, tenemos como los evangelios, 4 evangelios. ¿Para qué? Para que podamos ver las mismas escenas vistas por distintas personas, que algunos nos aportan más detalles de las cosas. Entonces yo le voy a aportar, porque esta misma escena que estoy hablando yo está en Segunda de Crónicas, capítulo 1. Pero en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 10, está la respuesta que yo quiero que vea. Para que vea usted ahí. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Cuando Caín dio ofrenda, a Dios no le agradó. Cuando Abel dio ofrenda, a Dios le agradó. No es la cantidad, sino es el corazón. Pero lo que tenemos que saber, que no estoy hablando ni de cantidad ni de nada, es que a Dios le agrada la ofrenda. ¿Amén? Bien. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque cada vez que ofrendemos, así no nos pidan, pero nosotros queremos ofrendar, que sea, mire, mi tiempo ya es una ofrenda. Mis bienes también son ofrendas. Mi dinero también son ofrendas. Todo lo que yo vaya a querer ofrendar alguna vez, usted tiene que saber que Dios va a mirar el corazón. Y a Dios le agrada su corazón cuando ve que está en sintonía con lo que Él dice. Mire lo que dice Primera de Reyes 1:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cómo se puso el Señor? Contento. ¿Por qué? Primera de Reyes. Ahí me mato. A ver, busca una Biblia. Primera de Reyes dice usted que no. No, 3:10. Ahí busque 3:10. 3:10. Hay quien tiene una Biblia ahí. Ahí está, 3:10. Por 2 capítulos. Ahí está. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, bla, 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 que sigue diciendo cosas lindas. ¿Qué hizo Dios? Se agradó. Quiere decir que se puso feliz. Y dice más abajo, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Bien, yo le dije que este no era el centro de la prédica, pero que era obviamente algo que yo iba a compartir con ustedes.
¿Por qué? Porque tiene que ver con sabiduría. ¿Qué hizo Salomón? Él quería sabiduría. Tenía que pedir sabiduría. Pero él lo que hizo fue una gran ofrenda. ¿Para qué? Para agradar a Dios en todo su corazón y que Dios, ¿cierto?, lo ayudara a él en lo que él quería. Hoy nosotros, en este tiempo, sabemos que el que pide sabiduría, Dios lee. ¿Y en qué manera? Abundantemente Dios le dará a quien pida sabiduría. Entonces, qué es lo que habla esta oración? Que nosotros aprendamos. Yo cuando una vez lo aprendí, yo hice algo que la ciencia determina que cuando nosotros hacemos algo entre 15 a 20 veces seguidas, o sea, digamos todos los días, 15 a 20 veces, se forma un hábito. O sea, vamos a empezar a esto. Si usted tuviera todos los días, orara durante un día, 2 días, 3 días, 15, 20 días, después es un hábito y lo haría normalmente. Ahora, si usted ora hoy, mañana no ora, pasado tampoco y después ora y después siempre va a estar así porque no tiene el hábito de orar. Ahora bien, si usted en medio de su oración tiene el hábito, o sea, todos los días lo hace. Yo un día decidí y dije, a partir de hoy, todos los días de mi vida voy a orar esto. O sea que yo oro todos los días así. Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Todos los días yo digo lo mismo. Vamos al caso que Dios me dé una gota un día. Otra gota un día. Otra gota un día. Cuando pase 1 año, 2 años, 3 años, yo voy a tener bastante gotas, ¿cierto? Una capacidad bastante mayor. ¿Por qué? Porque, estoy diciendo yo gotas, Dios no da gotas, porque Dios da en abundancia. Entonces, si usted todos los días orara, Señor, dame espíritu de sabiduría, y no perdiéramos tiempo, Señor, necesito dinero, Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello, sino dame espíritu de sabiduría. Dios le dio a este hombre Salomón espíritu de sabiduría, y por la sabiduría, porque fue Dios quien le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría, te daré. Pero esto también te va a dar riqueza, fama, gloria, todo, porque con la sabiduría vos vas a saber hacer todo lo otro. Es lo primero que necesitamos. Señor, dame espíritu de sabiduría. Yo cuando termine, que ya me faltan 10 minutos para terminar aproximadamente, yo voy a hacer un breve ejemplo de esta oración y ahí termina mi enseñanza o mi prédica. Y yo quiero que sepa que usted puede cambiarle lo que quiera, agregarle lo que quiera, pero la esencia, que es lo que dijo Pablo, Señor, oro todos los días, dice, para que les des sabiduría y entendimiento y conocimiento en ti, y revelación en tu conocimiento, dice Pablo, para que le abras los ojos de la mente. Es lo que viene después, o sea, ahora. Primer cosa en esta oración es, Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Y ahí viene lo segundo, que dice, abre los ojos. Voy a leer como dice en Efesios. En el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Bien, ¿qué está diciendo acá? Alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan ver para qué tú los llamaste. Y estamos todos aquí hoy, esta noche, y tenemos que saber que aquí no hay uno, ni siquiera hay uno, que pueda decir, a mí Dios no me llamó. Mi hermano, todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios para hacer al menos una cosa. No sé, me parece muy poco que tiene que hacer una, pero algo tiene que hacer porque Dios le ha llamado y lo puso en esta tierra para que usted haga algo que Él encomendó para su vida. Ese es su llamado. Entonces, usted tiene que saber cuál es, porque para eso está en la tierra. Ah, no, pero a mí yo estoy acá para casarme, para tener hijos, tener una familia. No, eso es un regalo de Dios para que tengamos acá. Él nos llamó con un propósito. Y el propósito no era ese. Eso es parte de lo que Dios quiere bendecirnos y darnos, como la vida eterna y lo demás. Él no quiere que hagamos esa cosa, una sola cosa en toda una vida en la tierra y después nos vamos para allá y ahí tengamos todo. No, hay que disfrutemos y que acá enseñemos los valores y que enseñemos, que hablemos de Él y todo lo demás. Pero por algo el Señor nos ha llamado. Yo siempre cuento
Después de 30 años, claro que yo sé cuál es mi llamado. Y yo siempre cuento algo, porque se me da por explicarlo así, a esto, de que si a mí me llegaran a secuestrar y me suben en helicóptero y me tiran en no sé dónde, por allá en algún lado, y que caiga vivo, claro, yo sé que aunque no sepa dónde estoy, al poco tiempo de donde yo caiga ahí, hasta que yo me vuelva a mi casa, yo voy a terminar seguramente abriendo un grupo o una iglesia, para hacerlo rápido, voy a terminar abriendo una iglesia, porque yo sé cuál es mi llamado. Todo lo que yo hago siempre va hacia aquel lugar, porque cada vez desde que yo nací en Cristo para adelante, todo lo que he hecho fue eso. Todo lo que he hecho en mi vida fue eso. Claro que he hecho muchas cosas más que eso, pero me doy cuenta que no me gana nadie. Hay el diablo que me... En otras cosas me ha parado un montón de veces el diablo, pero ahí no me para nadie. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado, ahí donde yo tengo fuerza y ese es el lugar que no me detiene nadie. En su vida hay algo que usted quizás ya lo sabe, ese es su llamado. Si usted ya sabe cuál es su llamado, enfóquese en el llamado que Dios le ha dado. Si no sabe cuál es su llamado, para eso está esta oración. Abre los ojos de mi entendimiento y muéstrame cuál es mi llamado. Dios le va a dar sabiduría y le va a abrir los ojos de su entendimiento, que no son estos, sino los ojos de la vida espiritual, para que usted vea cuál es su llamado. Y ahí viene el número, en el 18 estaba, y la otra parte que dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué significa esto? Acá está diciendo, ¿y cuál es la riqueza de gloria que me has dado para hacer mi llamado? Por ejemplo, si Dios te llama, vamos a seguir usando mi caso, a abrir una iglesia, Dios me tiene que dar lo primero para abrir una iglesia, ¿son qué cosa? La gente. Porque uno dice, sí, pero el local. No, es la gente. Después de la gente vendrá el local, las sillas, el sonido, todos los elementos del culto. Bueno, si el Señor me llama a mí a abrir iglesia, me tiene que dar la riqueza en gloria que me pertenece para hacer la iglesia. Entonces me tiene que dar primero los hermanos, el local, me tiene que dar todo. O sea, en la sabiduría que Dios te da, uno se va a ir acostumbrando, en la sabiduría, a encontrar a dónde están las piezas que uno necesita. Quiero decir esto, que lo digo siempre, porque esta es una prédica que generalmente donde me invitan por primera vez yo hago esto, porque es lo que más me interesa de la gente. Porque hay otras cosas muy lindas para predicar, pero a mí, cuando yo me presento delante de personas que no conozco, me gusta enseñar esto. Porque esto es comunión con Dios, y no hay mejor cosa, o no hay mayor cosa que la comunión con Dios. Puede que no tenga auto, pero que tenga comunión con Dios. Puede que esté lleno de problemas, pero que tenga comunión con Dios, porque eso es lo primero. Para eso nos llamó Dios, para que estemos con Él. Entonces, cuando yo enseño esto, por ejemplo, si yo voy a poner una iglesia, ¿qué necesito? Hermanos. Ahora, y líderes, porque no solamente quiero una iglesia para predicar, sino que quiero una iglesia para que crezca y poder seguir creciendo, predicándoles a otros, salir, evangelizar y hacer ciertas cosas. Cuando el hermano viene a la iglesia, ¿cómo viene? Viene como cuando yo llegué a la iglesia. Yo no sabía nada. Al contrario, tenía un vocabulario horrible, había recibido a Jesús y para mí los nombres de las personas no eran nombres, eran malas palabras, porque decía che, ¿cierto? Usted ya sabe porque seguramente lo escucha en la calle. Entonces yo entré a la iglesia, yo no quería decir esas palabras, pero cuando me olvidaba, ¡pumba!, me salían todas de nuevo porque yo estaba en ese proceso. O sea, ¿cómo estaba? Y bueno, tenía un futuro, pero tenía un presente. El presente era horrible. Cualquiera que me veía, no sirve para nada. No me podían poner a predicar, no me podían mandar afuera, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué tenían que hacer conmigo? Prepararme para que yo luego haga esas cosas. Entonces, obviamente que la Biblia también nos enseña, yo pongo el ejemplo del oro. Yo veo esto y cualquiera dice, sí, es oro, ¿cierto? Como ahora Obama que se lo sacó, yo no me lo voy a sacar nada para que lo... es oro. Para mí esto es el oro. Pero para un tipo que entra en las montañas, en lugares donde va a sacar oro, no encuentra anillos, ni cadenas. Lo que encuentra son piedras horribles, sin forma.
generalmente todas porosas y predominando el color negro. Yo esa piedra, si me la dejaran acá en el piso, que póngale, tiene 30 gramos de oro la piedra esa, yo la veo y la pateo, digo, ¿quién dijo esta porquería acá? Generalmente haría eso. Muchos de nosotros cuando fuimos a la iglesia, así entramos a la iglesia. ¿Y este quién es? Y este no sirve para nada. ¿Y este, en qué lo puede poner? No sirve para nada, claro. Porque ¿qué le falta? Que lo meta en un crisol, que le ponga fuego, que se empiece a fundir con el calor, se le va a salir todo lo que es la parte de la piedra y todas aquellas cosas, hasta que va a quedar, se va a ir limpiando, después se saca, se pasa en otro lugar, ¿cierto? Y ahí queda realmente el oro que tenía esa piedra. ¿Qué es para nosotros el fuego? Las pruebas, las luchas, las dificultades, el aprendizaje, todo aquello que vamos a sufrir en el crecimiento hasta que seamos verdadero oro. Y hay oro 18 quilates, oro 24, oro, y así hay oro. Mientras más temperatura, mientras más presión tenga, mejor es el oro. Dice la Biblia que nosotros somos piedras preciosas y somos oros delante de Él. Entonces, mi hermano, tenemos que ser formados de esa manera. Señor, primero, a ver si se van acordando, dame espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Ahí va lo otro. Abre los ojos de mi entendimiento para que pueda ver cuál es mi llamado. ¿Para qué me pusiste en esta tierra? Señor, abre los ojos de mi entendimiento y muéstrame cuáles son las riquezas en gloria que me pertenecen. De acuerdo al llamado, son las cosas que Dios le tiene que dar para que lo haga. Y por último, tercero, dice, Señor, primero vamos a ver qué dice el versículo. ¿Y cuál, el 19? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Lo que está diciendo acá es, ¿cierto? Está diciendo, ¿y cuál es el poder que está en mí o que opera en mí, que es el mismo que estaba en Jesús? El poder que me has dado para hacer mi llamado. Abrir una iglesia, porque yo puse un ejemplo, abrir una iglesia, significa que yo necesito hermanos. Primero, saber que a eso me llamó Dios. Ok, me llamo eso, yo voy a hacer eso. Segundo, ¿qué necesito? Hermanos. Y después, ¿qué necesito? Saber cuál es el poder que está en mí. Que es el mismo poder que está en mí y está en los hermanos, pero los hermanos todavía no lo saben, porque en ellos está creciendo el Señor, está naciendo el Señor en ellos, pero en mí ya está. El poder que me has dado para hacer mi llamado. El poder que sirve para qué? Para sanar enfermos. El poder que sirve ¿para qué? Para ayudar a las personas que salgan de sus problemas. El poder que sirve para que podamos ayudar a otras personas. En fin, el poder de Dios que es el que hace que se pudra el yugo. El poder de Dios que se hace que se resuelvan las cosas. El poder de Dios que debe tener la iglesia. Porque hablamos del Señor, pero sabemos que Dios tiene poder. Y hemos experimentado ya su poder, pero tenemos que aprender a verlo al poder que está en nosotros. Yo cierro mi Biblia antes de hacer la oración para decirle esto. Yo cuando nací en Cristo tenía una virtud que la tengo todavía, gracias a Dios. Hay personas que han sido, quizás pues, son muy agrandados, soberbios, y de pronto Dios los cambia, ¿no? Y sabemos y vemos el poder de Dios. Pero yo tenía una virtud que yo era humilde, formado en una familia humilde. Entonces ya la virtud la tengo, gracias a Dios. Pero no me di cuenta que esa virtud me iba en contra de esta palabra. Porque esa virtud de la humildad, cuando yo decía, muéstrame el poder que está en mí, que es el mismo que estaba en Jesús, me hacía verme como que, por ejemplo, yo cuando uno dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera dice ese versículo, pero ¿lo creemos o no? El demasiado humilde dice, bueno, ya algunas cosas puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la humildad te lleva como diciendo, bueno, un poquito nomás, porque no me quiero ser tan soberbio con eso. No, mi hermano, yo tuve que romper y pelear con eso, porque se convertía en una falsa humildad. Lo que Dios dice de mí es, y lo que Dios dice de usted es. Dios dice que usted es más que vencedor, que todo lo puede en Cristo que le fortalece. La Biblia dice que usted es un hijo de Dios, que usted está sentado juntamente con Jesús en los lugares espirituales. Todo eso dice la Biblia. Entonces, todo eso somos nosotros. Dice que el enemigo está bajo nuestros pies, que el enemigo no puede contra nosotros. Entonces yo tengo que creer en eso y tengo que vivir eso y demostrar que eso es verdad.
Entonces, mi hermano, ¿cómo voy a creer eso? Si tampoco lo veo, no hace falta que lo vea con estos ojos, que lo vea con los ojos de mi entendimiento. Lo voy a ver únicamente si Dios abre los ojos de mi entendimiento. Yo voy a invitarlo ahora a que usted haga conmigo esta oración. Es un modelito que yo tengo, simplemente que hago yo, y después usted, si quiere, yo le puedo dejar ese modelo al pastor, y si no, cópielo de lo que yo estoy hablando ahora y usted lo hace. Cierre sus ojos y diga conmigo, vamos a hacer todos juntos esta oración. Diga así conmigo: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Abre los ojos de mi entendimiento y muéstrame cuál es mi llamado, aquel propósito por el cual tú me llamaste desde antes que naciese, para que yo pueda cumplirlo y enfocarme en eso. Abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver cuáles son las riquezas en gloria que me pertenecen. O sea, las personas, los locales, las finanzas que son necesarias para hacer y cumplir con el llamado que me diste. Abre los ojos de mi entendimiento y muéstrame cuál es el poder que está dentro de mí, que es el mismo poder que usaste para levantar a Jesús de entre los muertos y sentarlo a tu diestra en los lugares celestiales. O sea, aquel poder que yo necesito para hacer la obra y el propósito por el cual tú me has llamado. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu gran misericordia. Amén, amén y amén. Lo invito a cantar esta alabanza y que le den un fuerte aplauso a Jesús por su palabra. Dios le bendiga. Canción número 166. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder